Vamos a concluir, pero como les había comentado ayer, me gustaría concluir también con una recapitulación de nuestras propias reflexiones del curso que incluían a Lucas y a Hechos. Reflexiones que pueden ser expresadas a manera de preguntas o nuevas ideas o trabajo por realizar. Por ejemplo, después de leer o estudiar Lucas, Hechos, a mí me interesa profundizar en este tema, o esto no quedó claro, o me interesa estudiar un poquito esto más. Entonces ese tipo de conversaciones, o también muy importante, las formas como podemos traducir estos estudios y reflexiones en nuestra vida espiritual y en nuestra vida pastoral. Entonces un poquito hacer esa recapitulación. Entonces primero, si ya ustedes tienen alguna contribución, alguna pregunta, podemos comenzar con eso. O bien podemos comenzar con el segundo y tercer viaje de Pablo. Comentarios, preguntas, reacciones, aportaciones de Lucas y Hechos. De Lucas y Hechos, bueno. O específicamente de Hechos. Yo de Lucas vengo y sigo todavía como que se me hace muy particular el aproximamiento que tiene él en su escritura con la suavización en el imperio. Tengo un poco de lo que nos explicó usted, pero todavía me quedo como con ganas de entenderlo más, porque traigo eso contra Lucas, ¿verdad? Cómo lo presenta. ¿Por qué suaviza su mensaje? O sea, entiendo un poco de todo lo que nos explicó, pero creo que debe de haber más, sí. para que me quede más claro. Sí, yo pienso que una posible explicación o justificación es que primero su procedencia, Lucas procede de una clase acomodada que le permitía tener cierta educación, entonces refleja a un personaje familiarizado con la clase social emparentada con el poder romano, ¿sí? Es lo que yo puedo concluir eso, pero además su Teófilo probablemente también esté asociado con la sociedad que estaba más o menos en buenos términos con el imperio romano. Y Lucas vuelve a tomar la casa patriarcal otra vez. Entonces sí, o sea, Jesús presenta una casa de igualdad, donde el hombre no sea el que manda, la mujer no vale nada, sino ni el esclavo, aún el esclavo está a la par de todos, ya como hermanos, vernos como hermanos. Y Lucas vuelve como a poner a las mujeres abajo de los hombres. No. ¿Y quién es el que dices que pone a la mujer en mejores términos? Jesús, pero no en Lucas, sino en otros evangelios. De hecho, más bien es Lucas, es el que incorpora a la mujer de una forma más activa. Es el papel, la figura, la función de la mujer en Lucas Hechos es más notable, mucho más notable que en Marcos, Mateo o incluso Pablo. ¿Sí? Y en parte es porque la comunidad ya no es tanto judeo-cristiana, sino mayoritariamente gentil. Y entre los gentiles, digamos, en una comunidad, antes de hablar de comunidades cristianas, entre los gentiles, las mujeres, entre los griegos, los romanos, las mujeres tenían un papel más activo en comparación con la sociedad. Porque no deja de ver a María Magdalena, minimizarla, endemoniarla, cuando en los otros evangelios no se mira de esa manera. Sí, ciertamente hay una overlap ahí con la identidad de María, que era lo que tenía, sí. Y eso hace ver como, bueno, a mi punto de vista, pues digo que hay más todavía que escarbar, a veces soy yo, y no él. Sí, no, pero sí, yo pienso con toda confianza, puedo afirmar que Lucas, en el Evangelio, en Hechos, abre más la puerta al papel de la mujer en su Evangelio y en Hechos. Sí, no es suficiente todavía, hay muchas limitaciones en comparación con los otros Evangelios. Sí, eso es uno de los temas clásicos. ¿Algún otro comentario? Mientras, así como para... Sí. Ya que está uno, entonces hay en uno de los evangelios que dicen que es un añadido. ¿Es en Lucas el añadido, en Mateo, en donde que al ¿Qué añadido? Ese parte de el Evangelio de Marcos está truncado
está truncado, termina cuando las mujeres salen corriendo del sepulcro. Sí. Se puso una terminación corta más una terminación larga en Marcos, que dependen de Mateo y Lucas. En otras palabras, un editor estaba copiando los manuscritos. Al ver el manuscrito de Marcos truncado, hizo estas añadiduras. Eso no significa que Marcos haya tenido un final original en sí mismo, pero no tenemos un manuscrito que refleje eso. Volviendo entonces, volvemos a Hechos. Sí, y lo que estuvimos viendo ayer fue sobre todo, el tema central fue el concilio de Jerusalén, así llamado concilio, no es propiamente un concilio, pero nunca se menciona que es un concilio, pero donde se reúnen ciertamente Pablo, Bernabé, Pedro, el papel prominente de Santiago, ¿sí? Que posteriormente va a ser la figura principal en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones del concilio de Jerusalén y la carta, el documento, el decreto? No ponerle más cargas a los gentiles. Sí, específicamente, ¿cuál es la carga que no? La circuncisión. La circuncisión. Y sin embargo, ellos le piden, ¿qué es lo que piden en cambio, por otro lado? ¿Qué es lo que sí tienen que hacer los gentiles? Bueno, evitar comer la carne sacrificada a los ídolos, la sangre, las relaciones prohibidas que dicen, la impureza. Sí, la porneia, que es un concepto muy amplio, que significa relaciones sexuales impuras de cualquier naturaleza. ¿Sí? Esa fue la conclusión, ¿sí? Y los mandan con la carta de Jerusalén de nuevo a Antioquía. Fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Pablo refleja también este evento en Gálatas. Es muy importante estar leyendo Hechos con las cartas de Pablo para comparar y contrastar una y otra. En la carta a los Gálatas, Pablo añade que después de ese encuentro, los apóstoles en Jerusalén pidieron que se acordaran de los pobres de Jerusalén. Y ahí hablábamos del tema de la colecta, que data aún desde antes de Pablo entre las tradiciones, entre las comunidades judías de la diáspora, que contribuían como un gesto de solidaridad y de comunión con la comunidad, primero judía en Jerusalén y posteriormente judeo-cristiana en Jerusalén. Básicamente es el tema que veíamos el día de ayer. Ahora pasamos al así llamado segundo viaje o segunda misión de Pablo. Y comenzamos con un cisma, otro cisma. ¿Sí? Recordemos cómo en los resúmenes el autor enfatiza la unidad de la comunidad. Oraban, todo lo tenían en común, a nadie le faltaba nada, etcétera, etcétera. Pero cuando pasamos a la narración, a las narraciones, vemos que en realidad había algunas tensiones internas en la comunidad cristiana. La anterior a la que respondía el concilio de Jerusalén, así llamado concilio, repito, era entre los gentiles temerosos de Dios, en la gran mayoría de ellos, y los cristianos que procedían del judaísmo. Ahí es la tensión. Ahora tenemos una tensión interna, todavía más de un círculo más interna, dos misioneros, Pablo y Bernabé. Pues ahí notamos de hecho se utiliza la discusión fuerte que había entre los dos. ¿Sí? Sin abundar más, el autor nos dice que debido a Juan Marcos, también que algunos consideran que probablemente haya sido el evangelista Marcos, nuestro Marcos del Evangelio, ¿sí? Se separan porque Marcos no los había querido seguir en una de sus misiones anteriormente. Entonces Pablo se enoja y no quiere llevarlo, y Bernabé, que aparentemente no en Lucas sino en Colosenses nos dice que era primo. Bernabé y Juan Marcos eran primos. En fin, por un lado Bernabé toma a Juan Marcos y se van a la isla de Chipre, ¿sí? Y por otro lado Bernabé toma primero a Pablo toma a Silas y más tarde se va a encontrar con Timoteo. Entonces aquí vamos a encontrar otro subgrupo misionero o apostólico: Pablo, Silas y Timoteo. ¿Sí? Y estos se van a la región de Siria, desde Siria, donde está Antioquía,
hacia Cilicia, donde está Tarso, según la narración de Hechos. Y más adelante suben allá a la región de la provincia de Galacia, o la región de Galacia, donde están Derbe y Listra, donde van a encontrarse a Timoteo. Anoto la identidad de Timoteo para notar una vez más la riqueza, la diversidad, ¿cómo le podremos? Es como un mosaico, y eso es lo que me gusta del libro de los Hechos de los Apóstoles, que a pesar de su insistencia, sobre todo en los resúmenes, de mostrar una figura unificada de la iglesia, en realidad la narración, incluso algunos discursos, dejan de entrever una gran diversidad y tensiones internas a la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Quién era Timoteo? Nos dice el autor, primero pone, y aquí una vez más, a la primera que introduce es a su mamá, no a su papá, a diferencia de la tradición judía. La descendencia viene de la mujer, no en los judíos. Sí, pero la identidad de Timoteo dice que era mujer judía creyente, y la expresión creyente es cristiana. Sí. Y de padre griego. Y por otro lado, padre griego. Sí. Y como en tanto hijo de padre griego, no estaba circuncidado. Sí. Lo interesante, a pesar de que acaba de tener lugar el concilio de Jerusalén, donde permitía a los gentiles no circuncidarlos, Pablo toma a Timoteo y lo circuncida a causa de los judíos, o mejor aún, los judaizantes. Esa dinámica continúa siendo expresada en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Con los judíos me dice judíos, con los gentiles me dice gentil. Si trata de acomodarse Pablo en las circunstancias. Este es un caso concreto, en el caso de lo que hace con Timoteo, esa mixtura de la identidad de Timoteo. También el autor nos dice que era muy elocuente, que era bien versado, y por eso Pablo lo invita. ¿Sí? Y les había comentado que en la formación entre los griegos, algunos estudiaban retórica, sobre todo a nivel, digamos, de secundaria o preparatoria en nuestro contexto. ¿Sí? Y eso lo podían hacer sobre todo clases medias acomodadas, no cualesquiera tenían la oportunidad. Eso nos habla un poquito más de los orígenes sociales, nos puede revelar los orígenes sociales de Timoteo. Sí, y es un libro. Entonces aquí tenemos otro punto clave en el desarrollo de la historia contada por Lucas. Tenemos un resumen breve donde las iglesias crecían, y de hecho aquí, si gustan leer 16:5, ese es un pequeñito resumen muy breve. 16:5. Es muy importante, otra vez más, hablando de la eclesiología de Pablo y ahora de Lucas. Alguien lea por favor nada más la primera frase del 5. 16:5. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Sí. ¿Qué encuentran peculiar con esta expresión en comparación con los primeros resúmenes en cuestión del sujeto de la oración? Bueno, está hablando de la comunidad de Jerusalén, que eran gente judía convertida, y aquí está hablando en ambiente pagano o gentil, que se están convirtiendo poco a poco. Pero nada más leyendo literalmente la oración, ¿cuál es la diferencia entre los primeros resúmenes y este resumen? ¿Cuál es el verbo de la oración de este? Afianzaban. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? De iglesias. Las iglesias. ¿Y cuál es la diferencia de este sujeto en esta oración con el sujeto en los resúmenes previos? Era la comunidad. Nosotros y ahora ellos. Un poquito. Aquí el sujeto, repito, son las iglesias. En los anteriores resúmenes es la iglesia. Ese es el punto que quiero hacer notar. Sí. Hasta antes, el autor venía hablando de la iglesia, de la comunidad cristiana. ¿Sí? Aquí deja entrever un plural, las iglesias, que refleja nada más ni nada menos que la eclesiología de Pablo, que cuando por ejemplo escribe a las distintas cartas,
las escribe a la iglesia de, o que está en Corinto, Éfeso, Tesalónica, Filipos, etc. ¿Sí? Porque tiene una visión más así plural de las iglesias que están aquí o allá, iglesias en plural. Esto lo vemos reflejado también en este resumen en plural. Muy importante notar la diferencia entre iglesia e iglesias. ¿Sí? Iglesia e iglesias. El concepto de iglesia en singular es posterior a Pablo, desarrollado posteriormente o en las cartas llamadas deuteropaulinas. Enseguida de esto continúan a Frigia, ahorita vamos a ver mapita, Frigia y Galacia. Galacia puede ser una región o una provincia romana. ¿Sí? Troas es un puerto y luego se va a otra región, Macedonia, y la habíamos mostrado ayer, ahorita vamos a volver a ver esa mapita. Una nota técnica, pero para los estudiosos de hechos es importante, es que a partir de aquí entran unas secciones en el 16, 20, 21 y 27, 28, donde el narrador empieza a hablarnos en tercera persona ellos, ¿sí? Pablo y aquel o el otro, sino empieza a hablar en primera persona del singular, nosotros. Lean por favor en el versículo, nada más para resaltar una vez más, el versículo 16, capítulo 16, versículo 10. ¿Sí? Apenas tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a anunciar la buena noticia. Sí. Mientras, por ejemplo, así de una manera sencilla, el 6 y el 7, noten que está hablando en tercera persona. Ellos fueron, ¿sí? Ellos, y aquí hay un cambio. Este cambio es muy... Ya se incorporó al grupo el que está narrando. ¿Ya sé, perdón? Incorporó al grupo que está Hay narrando. varias explicaciones, ¿no? Los especialistas toman distintas posiciones al respecto y variantes entre las dos. ¿Sí? La clásica, la tradicional y más sencilla es que a partir de aquí los textos que hablan de nosotros tienen que ver sobre todo con todos los viajes, no con todos, con estas partes de los viajes de Pablo, ¿sí? Los itinerarios de Pablo, nosotros. Empieza a hablar en plural, primera persona del plural. Nosotros fuimos, hicimos, etc. ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? Pero algo que complica el estudio del pasaje nosotros, de los pasajes nosotros, entre comillas, es que estos solamente aparecen en el texto alejandrino. ¿Sí? Es un poquito técnico, pero es nada más, sin entrar en detalle, recordemos que el primer paso, una vez más, del método histórico crítico es el análisis de los manuscritos. Y tenemos cientos, miles de manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Una pregunta. Sí. El partir del texto sería el paso 3. Es la crítica textual que analiza los mejores manuscritos, es el paso número 1. ¿Sí? Y ese es un campo de especialización dentro de los estudios bíblicos, ¿verdad? Es extremadamente especializado porque están viendo los manuscritos o copias electrónicas de los manuscritos. Notan desde cómo son escritos a mano, notan las variantes, incluso en el tipo de escritura, el lenguaje, los borrones, entonces es muy, muy técnico. Además de saber el griego, tienen que saber, imagínense por ejemplo que cuando leemos en español o en inglés un manuscrito, decimos, ¿qué dice aquí? Ahora imagínense leerlo en griego, entonces es muy técnico. Tiene que ver con el estudio de la papirología, con el estudio de los papiros, sí. ¿Y no puede ser como una reconstrucción también, o no? En este caso, o sea, como que alguien más participó y los tuvo que acomodar. Es parte de la solución, sí, es parte de la solución. Primero, lo primero que tenemos que anotar es que estos pasajes, entre comillas, nosotros, aparecen en el texto alejandrino, ¿sí? Es uno de los textos más antiguos, ¿sí? Y más, de hecho la mayoría de nuestras Biblias están traducidas del texto griego en su gran parte alejandrino, ¿sí? Bien, primero, entonces estamos tratando de un manuscrito confiable que los estudiosos han incorporado, aceptado en la traducción, ¿sí? Primero, digamos,
¿Quién entonces es quién es parte de este nosotros? Por supuesto Pablo, que es el personaje principal, pero ¿quién es el otro? Primero el autor no nos dice quién es él, ¿sí? Quién es parte de ese nosotros, no nos dice. ¿Sí? En la tradición cristiana se ha asumido en general que este es el propio autor del Evangelio y de Hechos, esto es Lucas, ¿sí? Y esto porque en otros textos dentro del Nuevo Testamento, en Colosenses, en 2 de Timoteo y Filemón, como vimos en la introducción, se menciona a Lucas, el médico, asociado como colaborador de Pablo, ¿sí? En algún momento tuvo un papel en la colaboración de Pablo, al menos así lo hemos reflejado en esas cartas. Sobre todo Colosenses y Timoteo se llaman deuteropaulinas, lo que significa que probablemente, lo más probable es que estas cartas no las haya escrito Pablo, sino alguien bajo el nombre de Pablo. Filemón sí es atribuida, hay un consenso que se atribuye a Pablo, pero Filemón ya también menciona a Lucas. Entonces es la primera respuesta. Entonces, ¿quién es parte de ese nosotros en estos textos nosotros? Algunos consideran que probablemente Lucas, sí, es bastante confiable y yo no tengo ninguna objeción para negarlo. Sin embargo, es también importante notar que otros estudiosos sugieren que el nosotros los textos nosotros, así los llaman, sean parte de la fuente, le llaman la fuente que utilizó en la sección de los viajes de Pablo, que utilizó el autor, ¿sí? Haya sido Lucas o no haya sido Lucas, ¿sí? Que podría ser Timoteo. Que podría ser incluso Timoteo, sí, incluso estaba considerando que podría haber sido Silas, realmente sí. Timoteo, realmente no hay forma de saber quién es, ¿sí? Pero no se excluye, definitivamente no hay razones fuertes para excluir que era el propio Lucas. Las únicas reservaciones es, como había dicho antes, que Lucas en el Evangelio, sobre todo ahora en los Hechos de los Apóstoles, a pesar de ser la segunda parte de Hechos de los Apóstoles, hablar de Pablo, no hace mención de las cartas de Pablo, ¿sí? Está pasando una novela que se llama Jesús, Sí. es turca, Uh-huh. y ahí aparece Pablo dictándole a una persona que se llama Lucas. Lucas ¿Ah, sí? es el escribano. Amanuense. Amanuense. Sí. Entonces, es como... Sí, o sea, sí, Bueno, yo había escuchado que ese señor Bernabé creo que también era amanuense de Pablo, o es nada más otro. ¿Quién, perdón? Bernabé no aparece como amanuense de Pablo. Nada más compañero. Compañero, sí. Hay otro amanuense que aparece en Romanos 16, no recuerdo ahorita su nombre, puedo ver la lista porque son como 15, 16 nombres al final de la carta. Sí. Que él es el que escribe de la carta a los romanos, que es el amanuense de la carta a los romanos. Los manda a saludar y luego menciona el nombre, no recuerdo. Empieza con P, no me acuerdo. Sí. Esos nombres griegos raros. Sí, pero entonces, nada más como mención, no es parte del contenido, es una cuestión técnica, pero si en sus estudios hablan de qué se trata esto, los pasajes nosotros, esta es la discusión que hay detrás, ya sea que reflejen el propio Lucas como parte de esta sección, o que Lucas haya incorporado, el autor haya incorporado una fuente que habla de estos, que habla en primera persona. Una tercera explicación que dicen que esto puede ser nada más un recurso literario, sobre todo en las cuestiones de viaje, para darle más confiabilidad al texto, que algunos autores, y en efecto hay algunos autores del tiempo, que utilizan la primera persona del singular, perdón, del plural, para darle confiabilidad al texto. Sin embargo, los que responden también a esta propuesta dicen que hay otros tantos libros, otras tantas obras que hablan simple y sencillamente de la primera persona del singular o de la tercera persona del singular. Es decir, no es suficiente argumento la cuestión estilística o literaria para decir que el autor se haya movido al nosotros para darle más credibilidad a su historia, ¿sí? Pero vuelvo a repetir,
es importante presentar los distintos argumentos que tratan de explicar ese giro de la tercera persona del plural, ellos, a la primera, perdón, a la primera persona del singular, nosotros, en esta sección de los viajes de Pablo. Sí, distintos. Pero no es sustancial al resultado final de la obra. Pero es importante notar esas anotaciones. Bien, ¿qué tenemos? Aquí tenemos otra vez el mapa que hemos estado siguiendo. ¿Sí? Y ahorita estamos hablando, decíamos, del segundo viaje de Pablo, ¿sí? Que viene siendo moradito. Acordémonos que aquí es donde se dividen a Bernabé con Juan Marcos y Pablo con Silas, y ellos se van por tierra a esta región de Derbe, Listra, Iconio, ¿sí? Antioquía en Pisidia, que es la región también por la región o provincia de Galacia, luego se van a Troas, que es un puerto, y luego la región de Macedonia, donde se encuentran Neápolis, Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Sí? Y luego va a bajar, vamos a seguir la narración, a Atenas y luego Corinto, de Corinto a Éfesos, y luego una vez más a Jerusalén y regresa a Antioquía. Ese es el itinerario según el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? El segundo. Macedonia, entonces les decía, aquí está Macedonia, es donde es Felipe y Alejandro Magno y su papá Felipe, son de esta región de Macedonia. ¿Sí? Una región muy rica, y hasta la fecha en Grecia es la región más rica de Grecia, más recursos naturales y demás. Podemos ver que Pablo aquí empieza a enfocarse en las ciudades principales del Imperio Romano. ¿Sí? Su misión es más, no solamente a los gentiles, sino específicamente todavía aún más a estas ciudades cosmopolitas que integran muchas culturas. Eso es muy importante, es una estrategia muy rica, y yo creo que en gran parte, por supuesto gracias al Espíritu Santo, a la acción de Dios, pero también a la estrategia de visión de Pablo, la proclamación del Evangelio en contextos cosmopolitas, plurales, es una oportunidad, es un campo fértil para la germinación del Evangelio, que incluye, que conlleva también los retos de la integración de las comunidades. Okay. Entonces, ciudades principales en el Imperio Romano. Padre, una pregunta de ahí del mapa. Esos y a lo mejor no es directamente relacionado, ¿verdad? Pero esas distancias eran posibles, o sea... Sí, pero recordemos que Pablo, los viajes de Pablo también los realiza por mar, en barco, ¿verdad? Como el carrito. No, Él manda se comunica por medio de eso. Utilizó las vías romanas, pero no hay ningún pasaje donde Pablo o algún otro autor nos haya dicho que Pablo haya utilizado algunos de estos carruajes. Solamente fue caminar. A patrulla. Sí. Por eso pregunto, digo, porque si son distancias grandes, o sea, como caminar tanto, es solamente que agarrar un camello. Sí, no, es una de las cosas que tenemos que realmente admirar de la antigüedad, o sea, el desplazamiento. Nosotros, vaya, el automóvil, los medios de transporte, es una cuestión del último siglo. Antes, bueno, los caballos, pero también muy reducido, y antes... Padre, también se dice que parte de todo este éxito, o sea, se da en un momento concreto de la historia de la humanidad, cuando Roma es la potencia, y con sus métodos y formas, que podrían ser discutibles o no, pero ha logrado un dominio tal en toda el área del Mediterráneo, pero también ha puesto todo su conocimiento, por ejemplo, en las carreteras, en los puentes, en toda la infraestructura, que es en este momento histórico preciso, en el cual el Evangelio se está difundiendo. Roma ha logrado hacer esta unidad. Definitivamente Roma, pero desde mi punto de vista yo pienso que aún más los griegos. Eso, vaya, porque ya no se trataba, Roma definitivamente contribuyó grandemente en la infraestructura material de caminos, eso, ¿sí?
pero los griegos contribuyeron más bien en la estructura cultural. Sí. Y el mensaje se transmite mejor por las estructuras culturales. Y es cuando tenemos por ejemplo, los judíos de la diáspora, que son ya bilingües, aunque hablen principalmente en griego. Entonces, esa mimesis, esa integración, yo pienso que fue el campo fértil que posteriormente facilitó la propagación del evangelio. O sea, los dos, la cultura romana, pero con la infraestructura, sí, pero culturalmente hablando, la cultura griega fue la que más probablemente... Realmente, la cultura griega influye totalmente en la cultura romana. Tanto es así que los dioses romanos son una copia de los griegos, con diferente, ¿no? Exactamente. Y todo eso, la forma de la legislación, el derecho, bueno, de hecho los que estudian derechos humanos, sí, todavía, ¿sí? Por la influencia que tiene, y ellos toman muchas cosas de los griegos. Sí, los griegos incluso la parte sur de Italia es griega. Sí, los monumentos, las construcciones, todas. Sí. Y los grandes filósofos griegos fueron los que influyeron en el pensamiento también romano. Los filósofos latinos tratan de imitar a los filósofos griegos. Muy bien. Que de verdad tiene que San Pablo tenía mucho pensamiento griego y divinizó a Dios, a Jesús. ¿Será por...? No, el concepto de la fe de Pablo es, el cimiento es judío, ¿sí? Las tradiciones de las Sagradas Escrituras, su expectativa del Mesías, y que lo conecta con este Jesús es el Mesías crucificado, es la gran novedad en Pablo, y es el centro de su evangelio, predicó a Cristo y Cristo crucificado. Y vamos a ver en un momentito cuando veamos el discurso de Pablo en el Areópago, entre los griegos en Atenas, que es una completa falla. O sea, después te escuchamos. Pablo conocía griego, escribía griego definitivamente, tenía formación griega, pero su idiosincrasia, su fe es eminentemente judía, definitivamente. Su fe religiosa. ¿Pero quién diviniza a Jesús? Dios Padre, hija. ¿Cómo me sale con esas cosas? No se crea. No, hay una, digamos que eso ya es materia de cristología, pero bueno, hay un desarrollo en el entendimiento de quién es Jesús. Y lo vimos anteriormente, Jesús el Nazareno, hombre poderoso en obras y prodigios, profeta, Mesías, y luego después de su resurrección constituido hijo. Y lo vemos en Romanos 1, 3, en la introducción de Romanos, hasta el verso 5 por ahí, precisamente habla de ese, que fue instituido hijo de Dios, o fue puesto a la derecha de Dios en su resurrección. Sí. Pues en los concilios cristológicos, en los concilios posteriores, Éfeso, Nicea, Éfesos, y hasta Constantinopla, se declara abiertamente que Jesús es a la vez verdadero Dios, verdadero hombre. Pero la controversia que estamos hablando en los siglos III, finales del III, más bien IV, V hasta el VI, vemos que hay una discusión todavía sobre la identidad de Jesús como hijo de Dios, verdadero hombre. Unos se van por una línea, otros se van por otra línea, unos enfatizan en su humanidad, otros enfatizan en su divinidad, ¿sí? Por las distintas corrientes que vemos también en los evangelios, por ejemplo, o en las cartas de Pablo, o en el resto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, volviendo a esa pregunta, o sea, definitivamente caminaban Pablo, como cualquier persona de su tiempo, caminaba estas sendas distancias. Era la forma de ser, ¿verdad? Una persona puede caminar. Yo recuerdo por ejemplo, mis indígenas de Chihuahua, o sea, ellos caminan 20, 30, 50 kilómetros en un día como si fuera como lo que nosotros manejamos en un día, ¿sí? Era la forma de ser. No tenía necesidad de gimnasios, bueno, que había gimnasios en los griegos, pero bueno, no como ahora nosotros, ¿verdad? En fin, no, distancias grandes. Ahora, claro que no se las chupaban en una sentada, en un día, ¿verdad? Iba gradualmente caminando, sí. Y áreas difíciles. Áreas difíciles. Geográfica, topográficamente, pero también bandidos.
No había opción, pues, por eso era. ¿No había qué? No había opción, no había otra opción. Sí, o sea, ¿tienes que caminar? ¿Tienes que caminar? Sí, yo iba a la escuela y me caminaba una hora y media de ida y otra hora y media de regreso. Imagínate ahora Sí, hay opción, y no nos trabajes. No quiero ni caminar, pues son muchos años. A ver, el sexo. ¿Cómo sería la posibilidad que Pablo llegara a un pueblo donde el evangelio no llegaba? ¿Y cómo era? O sea, estoy tratando de imaginarme cómo él llegaba a un pueblo y comenzaba a predicar de Jesús. Creo que tengo entendido que había ciertos lugares donde algunas personas podían dar sus discursos no de carácter religioso, sino de otras cosas, ¿no? ¿O cómo abriría él su...? Dos cosas. Primero, recordar que el primer punto de llegada de Pablo en esas ciudades eran las sinagogas judías, los sábados, era el punto de contacto. Entonces no llegaba a tierra virgen, cultural o religiosamente hablando, ya llegaba a lugares donde había cierta creencia en Dios, con las escrituras, ya llegaban en terreno cultivado primero. Sí. Pero ahí en el discurso que mencionas es la primera vez que le va a pasar a Pablo, ¿no? Que llega donde no saben. En Atenas, sí. exactamente. No le paran bola. Sí, exacto. Y sí, y ahorita pasamos ahí porque descubrí algo, te digo, son textos que ya uno lee varias veces, pero cuando uno lo lee con nuevos lentes y se ve uno... Solo dice que el famoso, bueno, o sea, después se hace famoso, ¿no? El Dionisio de Areopagita, que es el único que lo sigue. Que son de los que se convierten en... Y después está el pseudo Dionisio, una persona que escribió... Posteriormente todavía. Basado en Dionisio de Areopagita. Sí, pero a ver, vámonos por partes, sí. Ok, porque es donde vamos a llegar prácticamente enseguida, una o dos más diapositivas. Entonces, le dijimos Macedonia, con estas ciudades principales, Neápolis, Filipo, Tesalónica, Berea, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que acontece en Filipos, una vez más, aquí en Filipos, tenemos la historia de Lidia, que era como sastre, se dedicaba a las telas de púrpura y demás. Que esas anotaciones no solamente son como que ese era su trabajo, sino que el papel de la mujer en la cultura griega y romana era más prominente en comparación con la estructura patriarcal que encontramos en la cultura judía. ¿Sí? Por eso la descripción tiene un papel de liderazgo. ¿Sí? Ahí realiza Pablo 2 o 3 milagros, ¿sí? Y luego es aprendido y flagelado. Sí, de hecho Pablo es donde por primera vez reclama su ciudadanía romana. ¿Sí? Y luego de ahí se va a pasar de Filipos a Tesalónica y Berea. Esta les había mostrado el día de ayer una vista aérea de Filipos. ¿Sí? No, perdón, este es Tesalónica. No, este es Filipos, perdón. Este es Filipos. ¿Sí? Y aquí les mencionaba que esta es la Vía Ignacia, algunas secciones de la parte antigua. ¿Sí? Acá está un auditorio, pues, teatro. ¿Esa fotografía es reciente? No, esa me la descargué de internet, debe ser reciente. No, vaya. Así es, Perdón. Así es, cuando fui así estaba. Sí, así. No, Yo cuando fui así estaba, así. En esta sección es donde se encuentran, en estas construcciones por acá, es donde se encuentra lo que dice que era la cárcel o el lugar donde estuvo Pablo encarcelado. ¿Sí? Por culpa de un evidente, ¿no? Sí. Pero no por culpa, bueno, milagro que le hace el evidente. Sí. Entonces, bueno, Filipos, ahí está. Filipos, sí. Y luego de aquí, de Macedonia, baja a la región de Acaya. Una vez más, vamos hablando de regiones. Aquí está la región de Acaya. Esta sección de Grecia hasta la actualidad. ¿Sí? Okay. Y ahí en Acaya tenemos sobre todo Corinto, un punto muy importante de la misión de Pablo. Y Cencrae, que está a unas 3 millas de Corinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa primero en Atenas? Y es lo que venía ya la conversación que tenían ustedes hace un momentito. En Atenas, vamos ahí al 17, 16, capítulo 17.
Perdón, ¿cuál? 17 y 16. Y aquí voy a responder a dos de las preguntas, comentarios que ustedes ya han hecho en Atenas. Versos 16, nada más 16 y 17. Lo leen, por favor. ¿Alguien? Mientras los esperaban en Atenas, Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por ahí. Ok. ¿Qué es importante notar en eso, sobre todo en el verso 17? Antes de analizar el verso 17, nada más recordar el 16. Aparentemente Silas y Timoteo se quedaron en la región de Macedonia, Pablo se fue solo a Atenas y mientras nos esperaba tenemos esta escena. Entonces aquí Pablo está solo. ¿Qué notan, en base a la discusión que teníamos hace un momentito, qué notan ustedes que es importante leer en el verso 17? ¿Dónde predica Pablo? No. Lo que usted me decía ahorita, pero lea otra vez el 17. El 17 dice, conversaba en la sinagoga con los judíos Y sígale. y con otros que adoraban al verdadero Dios. Y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraban. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos 17. sí, 17 y 17. Encontramos a judíos y a prosélitos judíos. ¿Perdón? A judíos y a prosélitos. ¿Ahí dice prosélitos? No, dice temerosos. Temerosos, ¿qué es distinto? ¿Cuál es la diferencia entre los temerosos y los prosélitos? Y que no habían sido circuncidados. Los temerosos no habían sido circuncidados. Mi punto aquí es el lugar. ¿Dónde predica Pablo cuando llega a Atenas? ¿En qué lugares predica? En la sinagoga. En la sinagoga y en las plazas. Tenemos dos lugares. En la sinagoga predica a los judíos, los temerosos de Dios. ¿El Y ágora? el ágora era el lugar público, como Michigan Avenue, sí, la plaza, sí. ¿Qué quiere decir epicureos y Y estoicos? estoicos, ahorita voy para allá. Son Sí. filósofos. Lo que quiero nomás tratar de entender, por ejemplo, si la sinagoga predicaban los judíos y Pablo podía llegar ahí a predicar así nomás como porque ya se le antojó o se le daba un permiso para predicar en la sinagoga. No, por ser judío, por ser varón judío, O pues sea, llegar a la... podía llegar y predicar ahí. Exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Entonces tenemos dos espacios, no solamente es el espacio físico, sino el espacio social y religioso donde Pablo predica. Primariamente, una vez más, es en las sinagogas. Y dependiendo de la ciudad que vaya llegando, vamos a encontrar en singular sinagoga, como en el caso de Atenas, o el plural sinagogas, como por ejemplo, recuerdo bien en Roma, por ejemplo, ¿sí? O sea, dependiendo de la ciudad, en algunas ciudades había comunidades judías más grandes. ¿Qué judíos eran los que habían formado estas sinagogas? Judíos de la diáspora, que ya hablaban el griego, su primer idioma era el griego, pero que en la sinagoga leerían las escrituras, la Tanakh, en hebreo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, llega a la sinagoga en Atenas, y ahí discutía con los judíos y con los creyentes, mientras que en la plaza pública discutía con los griegos gentiles que no conocían nada ni del judaísmo y por supuesto ni del cristianismo. En esta sección Lucas no nos va a relatar cómo predicaba Pablo en las sinagogas. Anteriormente habíamos visto cómo Pablo predica en las sinagogas haciendo uso de las escrituras. Eso es bien importante. La forma como Pablo o otros pasajes en el Nuevo Testamento discuten en las sinagogas o argumentan en las sinagogas es con el uso de las escrituras, la Tanakh. Y luego lo conectan con lo que dijeron los profetas, la ley y los profetas lo aplican a Jesús. Eso es en la predicación de la sinagoga, ¿sí? En cambio aquí tenemos otro contexto en Atenas que es en el Areópago, ¿sí? Y hay distintas interpretaciones que es exactamente el Areópago, pero fundamentalmente estaba en el centro de Atenas, ¿sí? Una de las ciudades culturales hasta la fecha más importantes. En este periodo de Pablo, en el siglo I, había declinado un poco bajo los macedonios del norte, ¿verdad? Pero todavía seguía siendo un lugar muy prominente culturalmente, ¿sí? Y en la plaza
se reunían los distintos filósofos, era parte de su vida social y cultural, reunirse para discutir nuevas doctrinas, discutir de política, discutir de economía, discutir de arte, discutir de lo que ustedes quieran. Y Pablo por ahí empezó a predicar, y ahora viene la siguiente pregunta, con gente que estaba, filósofos sobre todo, que estaban ahí en el downtown de Atenas, ¿sí? En el centro de Atenas, y entre esos grupos de filósofos tenemos dos que son muy prominentes, los epicúreos y los estoicos, ¿sí? Esos eran dos grupos filosóficos importantes. ¿Los bien picudos y los cuáles? Y los estoicos. Estoicos. De hecho, algunos comentaristas estudiosos de Pablo comentan que en algunos elementos de las cartas de Pablo hay frases que Pablo retoma de los estoicos, ¿sí? Vuelvo a repetir, Pablo fue expuesto, fue educado en la cultura griega y seguramente conoció a algunos de estos filósofos, ¿sí? Los estoicos, los epicúreos, ¿sí? En general, para sintetizar los filósofos griegos de una forma irreverente, ¿verdad? Porque no se pueden sintetizar, hay muchas corrientes filosóficas con distintas posturas, pero algo que ciertamente tienen en común es que no creen, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. Tanto epicúreos y estoicos y otras filosofías griegas fueron grandemente influenciados por otro gran filósofo, Platón, Sócrates y después Platón y eventualmente Aristóteles, que analizan simple y sencillamente las cosas del mundo que vemos, ¿sí? De hecho, Epicurio tiene que ver con las cosas que se pueden tocar, ¿sí? Eran más fisiológicos, si ustedes quieren, materialistas, si ustedes quieren, ¿sí? Pero en fin, están entonces estos dos grupos ahí en el Areópago y le piden a Pablo, a ver, dinos de qué vas a predicar. Aquí Pablo no hace uso de las escrituras judías porque su audiencia desconoce la Tanakh. ¿Estamos? Entonces, Pablo nos dice el autor, Lucas, probablemente Lucas, que por ahí ve un altar que tenía al Dios desconocido, que tenía una inscripción al Dios desconocido. Los arqueólogos no han encontrado ninguna inscripción que diga tal cosa, pero sí han encontrado escritos, manuscritos, que habla no solamente al Dios, sino a los dioses desconocidos, así en general. O sea, había esta creencia entre los judíos, aparentemente, de complacer, dedicar o hacer sacrificios al Dios o a los dioses desconocidos. Y cuando Pablo ve esta inscripción, toma oportunidad para ese Dios desconocido es al que yo les predico. Y la forma como predica Pablo a los griegos, ¿sí? Es partiendo de la creación, por eso hablaba ahorita de los epicúreos y de los estoicos, ¿sí? Conectando sus propias filosofías eventualmente con la proclamación de Jesús, a quien, dice Pablo, resucitó de entre los muertos. Hago una pausa antes de continuar en esa sección. ¿Sí? En esta materia, Pablo no es un innovador de este diálogo con los gentiles griegos en este caso, ¿sí? Ya tenemos otros judíos de la diáspora, sobre todo, que tenían estas discusiones, estos diálogos con los filósofos, sobre todo filósofos griegos, para hacer un puente, no antagonista necesariamente, sino para hacer un puente cultural entre el judaísmo y el helenismo. ¿Sí? Uno de los más prominentes filósofos judíos es Filón de Alejandría, es muy importante. ¿Y ese señor Gamaliel de dónde sale? Gamaliel ya lo habíamos visto, era un judío, era un fariseo que estaba en Jerusalén, que probablemente fue profe de Pablo, estricto. ¿Sí? Bien, entonces, y tenemos Filón de Alejandría, y ahorita vamos a ver si el mapita que tenemos por aquí nos da guía. Aquí tenemos Alejandría.
Sí, Alejandría. Era un centro cultural muy, muy importante en la antigüedad, no solo desde tiempos de la Ahí se dio la traducción de los 70, ¿no? Según la tradición. Según la tradición. Sí, la traducción tradición de los 70 es mucho más amplia. Pero sí, definitivamente el corazón de la tradición de los 70. Sí, había una gran biblioteca, ¿no? Había una gran biblioteca que, sí. Y era para eso que querían. No solamente para los Se textos supone que ahí bíblicos. había toda la sabiduría que había podido juntar del mundo entero, los griegos. Según la tradición esa ciudad, pero no que era sí, pero que era un centro cultural muy importante. Entonces, ahorita les digo un poquito por qué introduzco la cuestión de Alejandría, de dónde era Filón de Alejandría. Había una escuela ahí en Alejandría de interpretación bíblica, más bien alegórica, ¿sí? Es un método que tenían en la antigüedad los judíos de interpretar las escrituras. Filón de Alejandría representa esta escuela, ¿sí? Entonces, Filón de Alejandría es uno, junto con Pablo y otros de su tiempo, judíos de la diáspora, que hacían ese puente de diálogo entre el judaísmo y el helenismo, ¿sí? Es lo que trata de hacer Pablo con su discurso sobre el Dios de la creación, ¿sí? Pero cuando empieza a hablar de Jesús, quien había sido resucitado entre los muertos, eso es una aberración para los judíos, porque sobre todo en la tradición platónica veían con desdén, si ustedes quieren, el mundo material, ¿sí? Veían que la materia era como una decadencia del espíritu. Entonces, en términos generales, no aceptaban, era inaudible, pues, hablar de la resurrección de los muertos. O sea, dice, y por eso dicen, ¿verdad? Ahí después te volvemos a escuchar. ¿Sí? Y esa experiencia tal vez sea reflejada en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo dice que la sabiduría de Dios, que es la cruz de Jesucristo, es escándalo para los judíos y tonterías, es como la expresión que utiliza, escándalo para los judíos y locura, dice las demás traducciones, locura para los gentiles, tal vez haciendo eco de este acontecimiento, que es el único lugar donde lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el Areópago, predicando, ¿verdad? Los únicos, una mujer, no recuerdo su nombre por lo pronto, Damaris y Dionisio son los que escuchan a Pablo, simple y sencillamente, ¿verdad? Tiene un éxito muy limitado. Esa breve visita al Areópago en Atenas se ve seguida por una visita mucho más larga en Corinto. Sí, ¿qué decir? ¿Sí, cómo? Con Aquila y Priscila o Prisca, o Aquila, sí. Ahí tenemos todavía más información, más rica. Tenemos por lo menos 2 cartas canónicas. Dentro de la segunda tenemos por lo menos 2 cartas integradas, mezcladas ahí, pero una correspondencia entre Pablo y la comunidad de Corinto bastante amplia, ¿sí? Entonces, Corinto, sí, y ahí también para variar lo llevan ante el procónsul Galión, y Galión les dice: esa es cuestión de su ley, los despacha, los manda a escuchar a otro lugar. Y de ahí van a regresar a Antioquía, en el Orontes, en Siria, vía Éfeso, ¿sí? Pero digamos un poquito de Corinto, ¿verdad? Por su significado. Corinto, ¿sí? Okay. ¿Qué tenemos en Corinto? Entonces aquí una vez más tenemos aquí Troas, se va a esta región de Macedonia con las ciudades Neápolis, Filipo y lo Tesalónica, Berea, baja a Atenas, y aquí es un camino muy cortito a Corinto. Vean por favor dónde está ubicado Corinto, y aquí están unidos penitas con un cuerpo de tierra muy tenue, ¿sí? Muy pequeñito, que posteriormente fue dividido, hicieron un canal los romanos para así hacer ¿cómo? Para no dar la vuelta, porque era muy peligroso el mar, pero también los piratas, si ustedes quieren. Entonces, este cruce, como ahora el canal de Panamá, ¿sí?
les ahorraba muchísimo tiempo y dinero y seguridad a los romanos en este cruce, ¿sí? En su tiempo, Pablo era nada más un camino, ¿verdad? Levantaban los barcos, los ponían en ruedas, los cruzaban al otro lado. En la actualidad ya es un canal como el canal de Panamá, ¿sí? ¿El de Suez? No, el de ¿Cómo se llama Suez. ese? No, el de Suez acá lo tenemos. El de Suez está acá, en Egipto. Aquí está el de Suez. Corinto, ¿ves? ¿El de Corinto? El de Corinto aquí está. ¿Y cómo se llama? ¿Canal de Corinto? Tiene otro nombre también, empieza con D, yo no recuerdo el nombre en este momentito. Ya lo tenía, sí. ¿Cuál es la historia de Corinto? Primero que nada era una colonia griega, ¿sí? Eventualmente fue destruida por un romano, Lucio Mummius, en el 146 a.C. y después reconstruida como colonia romana. Cuando ellos reconstruyeron estas ciudades, eran ciudades estratégicas y ahí establecieron una base militar importante. Es el caso de Corinto en el 44 a.C., en tiempos del emperador Julio César, ¿sí? Entonces ya vimos la ubicación, está situado en el sur del Isthmus, ¿sí? Okay. En el Peloponesos, esta es la península del Peloponesos, entre los mares, no sé la traducción en español aquí, Jonio tal vez. Sí, Ionian en inglés, sí, y el Jónico, gracias. Jónico y Ageo, o Egeo, no recuerdo. Ageo. Mira. Sí, es el mar Egeo. El mar Iónico y el mar Ageo, es donde Jónico. Sí. Y luego hay dos puertos, la Aqueu, en esta parte, y Cencrea en esta otra parte, donde también hay una comunidad cristiana primitiva muy antigua. En la actualidad ya está cubierta de agua. Las ruinas arqueológicas de Cencrea están cubiertas de agua, pero sí se alcanzan a ver todavía algunos de los restos arqueológicos. Y repito, muy cerca uno del otro, Corinto de Cencrea, ¿sí? Entonces la ubicación de Corinto, su estrategia, cómo es estratégico desde el punto de vista geográfico, comercial y cultural. Eso al mismo tiempo se va a ver reflejado en la conformación social de la comunidad de Corinto. Recuerden, en todas estas ciudades donde Pablo llega y funda comunidades cristianas, la comunidad cristiana no es la ciudad, la comunidad cristiana es parte minoritaria de la ciudad. Eso es bien importante recordarlo, ¿sí? Porque a veces decimos, en Corinto, no, pues todos son cristianos. No, el tiempo de Pablo era un pequeñito grupo, sí. Una pregunta, esa sería una de las zonas importantes de conocer, y aparte sería la de Turquía, ¿no? Éfeso, por ejemplo, si tuvieran dos a conocer, yo no me perdería ni Corinto, Atenas, aunque no es propiamente Paulina, es muy importante, y Éfeso, ¿sí? Estas dos. Esmirna no lo fue mucho. Hay un Esmirna famoso, también, ¿no? Esmirna también está un poquito aquí en la costa, ahí está, sí. También es importante, pero desde el punto de vista arqueológico se debe mucho más en Corinto y en Éfeso. Sí. Sí, pero cuando vayan a hacer los viajes a San Pablo, dedíquense unas dos semanas, vayan con CTU, porque es muy completo y van bien guiados bíblicamente. ¿Quién va a ir? ¿Mande usted? ¿Quién va a ir? Cada año organizan un viaje a los viajes de Pablo, a seguir los pasos de Pablo y a Tierra Santa. No sé si los CTU, nadie aquí CTU, hasta donde yo sé CTU no los hace en español, pero si yo con todo gusto lo dirijo en español. Pero también el padre Manuel tiene los viajes así, ¿no? Y también sí, el padre también. Marco. Y el padre Marco. ¿Padre Marco también, verdad? Dice Sí. que también dijo. Sí, entonces yo pienso que el padre Manuel definitivamente en español, el padre Manuel sí va 2 semanas, entonces sería con el padre Manuel hasta donde yo entiendo, ¿sí? Y en español. Sí. Acá el padre Marino, ¿qué nos dice? ¿Usted cuándo va? ¿No? ¿No va usted, padre? Él es de ¿Usted la... no organizaría? Irá, ok. Entonces regresamos aquí porque sí, se nos va el barco, ¿sí? Bien. Entonces, Corinto, noten entonces, decía que la pluralidad de la comunidad de Corinto, la pluralidad social, socioeconómica de Corinto, romanos, griegos, otros,
de distintos comercios, etcétera, etcétera, se va a ver reflexionado casi de manera proporcional en la comunidad cristiana. Sí. Si la sociedad de Corinto es tan diversa, tan rica, y ¿sí? Lo mismo se va a ver reflejado en la comunidad de Pablo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hace ahí? Bueno, seguimos todavía con Corinto. Entonces aquí está la ciudad en general, entonces acercándonos, ese es el centro de Corinto. Y la estructura sigue generalmente la estructura de otras ciudades griegas, que posteriormente también los romanos imitan. ¿Qué partes importantes tenemos aquí? Aquí estamos hablando del año 50, es decir, de tiempos de Pablo. ¿Sí? Primero que nada tenemos aquí el auditorio, y ahorita vamos a ver más detalles. Cerca del auditorio, al aire libre, ¿sí? Vamos a encontrar una piedra, una inscripción a Erastos, que hasta la fecha ahí está, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de este Erastos, de esta piedra que está justo cerca del auditorio. La ubicación de esta piedra, de este enlosado, había una banqueta, ¿verdad? No es casual. ¿Sí? El auditorio sería uno de los lugares públicos más importantes en la ciudad, ¿verdad? Frecuentados. Entonces aquí tenemos esta loseta de Erastos, que vamos a hablar un poquito más de ello en un momentito. Ciertamente está la lista de todos los edificios que se encuentran aquí. ¿Sí? Esta era la parte propia, la parte central más importante, abierta. ¿Sí? Toda esta región esta parte serían sobre todo tiendas, ¿sí? En una de las cuales estarían trabajando los que eventualmente se convirtieron amigos y colegas de Pablo, muy prominentes en la comunidad cristiana, Áquila y Priscila o Prisca. ¿Sí? Ahí están. ¿A qué se dedicaban? A fabricar tiendas. Sí, a fabricar tiendas, que era también el mismo negocio de Pablo, también se dedicaba. Es lo que dicen, que mientras se hacía sus viajes en barco, probablemente Pablo iba haciendo sus tiendas o remendando las velas de los barcos para sostenerse, ¿verdad? Es una hipótesis que es bastante lógica. ¿Sí? En fin, tenemos templos y mercados. Aquí tenemos un templo, tenemos varios templos, pero este sería un templo. Y luego el número 15, aquí estaría un mercado, lo que les decía ayer de la relación de los corintios. Lo que sacrificaban en los templos lo vendían en los mercados. ¿Sí? Entonces era la forma como, ¿sí? Aquí tenemos una piscina, aquí tenemos otro templo, el templo de Apolo, en fin. ¿Sí? Y aquí en la parte central tenemos donde van a llevar a Pablo a enjuiciarlo delante del procónsul, en la parte central, que era un juicio abierto, público. ¿Sí? Okay, ¿qué más podemos decir? ¿Y como los caseríos, dónde estarían? Los caseríos no las tenemos en esta parte. Los arqueólogos han identificado viviendas en la parte fuera, en la parte, esta vendría siendo la parte, acá está Atenas, entonces acá está el oeste, no, en la parte noreste de Atenas. Pero ¿todos agrupados o alrededor del...? No, más bien están agrupados en esta sección. Okay. Lo demás sería, incluso hasta campo, ¿sí? Más acá, más arriba en el cerro está una fortaleza militar muy elevada, ¿sí? ¿Qué más? Pero aquí en esta parte donde algunos arqueólogos han descubierto algunas viviendas, hay viviendas habitadas como en nuestros pueblos normales, o sea, por eso no pueden hacer excavaciones, porque gente vive ahí, o sea, construyeron encima de las viejas casas. ¿Sí? Sí. O sea, abajo están las ruinas arqueológicas y arriba están los condominios, ¿sí? Las casas, los comercios, los restaurantes, ¿sí? Las tienditas, todo eso, ¿sí? En esta parte. ¿Sí? Pero, digamos, si nos remontamos a esa temporada, a ese tiempo, las casas estarían prácticamente, los habitantes de ese pueblo estarían agrupados en esa área. Según los arqueólogos han encontrado aquí indicios de zona habitacional, ¿sí? En Corinto. Sí. Quizás sea como ahorita, ¿no? Que en las ciudades que están alrededor, quizás un área de gente de pobreza, en otras de más ricas, o sea, los urbanizados, ¿no? Porque así a veces así hay en los lugares, a veces lo mismo me imagino. Lo que los arqueólogos han descubierto es la parte central de Corinto, el área pública.
Sí. De lo demás no tenemos. Yo pienso que por ahí me pareció haber leído que hay habrán descubierto una o dos o no sé cuántas. A mi punto es que no, Sí. a lo mejor no tenían la misma visión como dice Araceli. Como nosotros, vea que el centro está al centro de la ciudad y todo el pueblo está alrededor del centro. Pero aquí en Chicago, geográficamente Chicago, downtown Chicago no está en el centro, está en la orilla. Sí, pero tenemos alrededor como quiera, tenemos casas por todos lados, no están en el mero centro, ¿no? Pero la gente vive alrededor. Alrededor Sí, o sea, del área comercial. y aquí, a lo que me digo, o según a lo que entiendo, estaba agrupada a un lado. No es que teníamos una casa por aquí, otra casa allá y la mayoría de qué lado. La zona Porque tal vez no tendrían el concepto que nosotros tenemos ahora de centro, el centro de la ciudad. El centro puede estar a la orilla, ¿verdad? O sea, el centro no desde el Centro comercial, el centro comercial. El centro más bien el centro cultural, no es el centro topográfico que aquí está el centro y alrededor las casas de habitación. No, sí, no necesariamente. Bueno, eso es un poquito, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues entonces el blueprint, un mapita, ¿verdad? De lo que es el Corinto, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esta es una de las calles principales. Probablemente Pablo haya entrado también de Atenas, de esta región, donde, vuelvo a repetir, se habría encontrado con Aquila y Priscila, quienes habían procedido, que habían venido desde Roma, cuando los judíos, y unidos con los judíos, los cristianos fueron expulsados de Roma ya por el año 47, hubo un edicto, Claudio emitió un edicto expulsando a los judíos de Roma. No todos salieron, ¿verdad? Muchos se quedaron ahí. Está como lo que pasa aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sálganse, ¿verdad? En fin, aquí algunas fotografías que tuve la oportunidad de tomar cuando estuve por ahí. Sí, una vez más, esta es la del área, la explanada central. ¿Sí? Aquí tenemos esta es la explanada central, algunos de las tiendas, en una de las cuales quizá Pablo habría visto una vez más a Aquila y Priscila. ¿Sí? Noten aquí la zona de habitación, no sé, hay casas ya en esta parte. La mayoría de las casas estaban por este lado. ¿Sí? Aquí fue donde Pablo fue la bema o el tribunal, donde Pablo fue llevado ante Galio, ¿sí? O Galión. ¿Sí? Ahí está. Y esta es el enlosado que les decía que está junto al auditorio. ¿Sí? Aquí ven una banqueta que podemos leer aquí, Erastus proedilite SP Stradi. Entonces, Erastus S, pues aquí es SP Pro, y luego lo que está entre corchetes significa, cuando ven ustedes una cosa así, que está reconstruida tentativamente por un arqueólogo, por un papirólogo, ¿sí? Y luego en la segunda línea, SP, que son las iniciales. Esta inscripción está en latín, que significa sua pecunia, por su dinero, ¿sí? Stravi, el loso, ¿sí? Que significa que este Erasto, quien haya sido primero, patrocinó esta banqueta, este enlosado junto al auditorio. ¿Por qué es significativo este nombre? Porque es muy probable que este Erasto sea el que se menciona nada más ni nada menos en Hechos de los Apóstoles 19, ¿sí? Y también posteriormente en Romanos 16, 23 lo manda a saludar. No, de hecho Pablo está con Erasto, y también se menciona en 2 de Timoteo 4:22. Entonces aquí podemos ver cómo los textos, sobre todo cuando se conjugan con la arqueología, cobran todavía una mayor dimensión, o cobran un poquito más de vida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que ocurre en Corinto. Repito, el tema central ahí es su encuentro con Aquila y Priscila, que son judíos cristianos que habían sido expulsados de Roma, y donde se encuentra y empieza a predicar Pablo, nada menos ahí eventualmente ahí en la tienda con
Prisca y Áquila, ¿sí? Esta pareja de judeocristianos. Déjame ver un poquito más acá. Sí. ¿Qué más? 18, 1, 17 es donde tenemos este pasaje. ¿Qué otra cosa podemos decir por ahí? ¿Y la divina por dónde se andaba paseando? ¿La qué, perdón? La divina. ¿Cuál divina? La adivina. ¿Cuál adivina? La de la se encontró Pablo ahí. Pero esa fue más bien en Filipo, ¿no? Sí. Fue antes. Sí, en Filipo. Sí, no, aquí los personajes son Prisca y Priscila, ¿sí? Un judío de nombre Aquila, nativo del Pontus, ¿sí? Que había regresado recientemente de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había ordenado a los judíos, a todos los judíos, dejar Roma. 18, verso 2. ¿Sí? Entonces, y ahí el verso 3, se fue con ellos porque eran del mismo negocio y se quedaron con ellos y trabajaban juntos, ¿sí? Hacían tiendas. Cada sábado él argumentaría en la sinagoga y ellos tratarían de convencer a los judíos y a los griegos, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces ese pasajito de Corinto, una vez más, lo que pasa en Corinto se va a ver reflejado en las cartas de Pablo a Corinto, cartas que probablemente Pablo escribió desde Éfeso. Cuando cruza Éfeso, manda las cartas a Corinto. Por otro lado, una vez más regresándonos al mapa, desde Corinto, Pablo es donde había escrito varias sugerencias, ¿verdad? Su carta a los tesalonicenses y a los filipenses. Era la dinámica. Llega, funda una comunidad cristiana, la deja y continúa en comunicación por Messenger, ¿sí? Por las cartas. Sí. Okay. Continúa entonces el retorno a Antioquía vía Éfeso. Sí. Entonces, vamos al tercer y último viaje de Pablo. ¿Sí? Y el tercer y último viaje de Pablo, primero llega a Éfeso, y aquí tenemos un personaje, Apolo, que también lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios. Hay un grupo. El tema clave en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, es las divisiones internas dentro de la comunidad de Corinto, que se ve reflejada, por ejemplo, en las cartas de Ignacio de Antioquía también, que escribe a los Corintios. Todavía están divididos por muchos motivos, entre otros el liderazgo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, Apolo, Pedro o Cristo. Son los 4 grupos que se mencionan en 1 Corintios. Uno de ellos es Apolo, ¿sí? Primero, Apolo. ¿Quién era este Apolo? Este Apolo, por eso noté, Filón de Alejandría, procedería probablemente precisamente de la región de Alejandría, donde había una escuela de judíos, como la de Filón, donde pertenece a Filón de Alejandría, bien educados, eruditos en las escrituras y en la cultura griega. Apolo es reconocido por su erudición, ¿sí? Entonces ahí se menciona que está Apolo en Éfeso y eventualmente se transfiere hacia Corinto. Ahí también se mencionan a los discípulos del Bautista, que Pablo encuentra los discípulos del Bautista. ¿Cuál es el Bautista? Que vimos cuando vimos la primera semana el Evangelio de Lucas, y que posteriormente Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, porque no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces los bautiza para que reciban el Espíritu Santo. Es otro momento importante aquí. Otro elemento de Éfeso es el culto a Artemisa. ¿Sí? Había unos artesanos que hacían imágenes de Artemisa, y cuando Pablo predica el monoteísmo y predica el cristianismo, pierde negocio los artesanos estos y lo persiguen, al pobre de Pablo también. Y de ahí Pablo parte de Éfeso a Macedonia, a Acaya, y regresa a Éfeso una vez más, de donde parte de la costa en Mileto. Ahora veamos aquí. Aquí tenemos Éfeso, y a ver si vemos por aquí en otro mapa Mileto. Sí, aquí está. Éfeso y Mileto. Donde le lloran a Pablo porque ya se va, porque creen que no lo van a volver, sin embargo lo vuelven a ver. ¿Sí? ¿Qué más tenemos?
Ok, aquí es donde quiero presentar, bueno, aquí está el viaje tercero, sí, el tercer viaje una vez más, parte de Antioquía por tierra, Troas, vimos las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, lo regresa por tierra otra vez y luego por mar hasta lo que va a ser ya en camino cuando lo van a encadenar a Pablo y hasta que llega a Jerusalén. Tiro y luego Cesarea Marítima y Jerusalén. ¿Sí? Ese es el viaje. ¿Sí? Ok. Algunas fotografías y después voy a presentar un pequeño video de Éfeso, porque también es muy importante ese centro cultural. Ya ubican Éfeso en el mapa, ¿verdad? Ya está bien ubicado. Entonces, ese es el auditorio. ¿Sí? Este camino llevaría hacia el mar. ¿Sí? Y esta parte que aquí se ve en verde sería, en tiempos de Pablo, probablemente todavía era donde estaba el mar, donde estaría el puerto. Entonces, esta sería la entrada principal a la ciudad de Éfeso. Y luego de aquí otra avenida importante, ¿verdad? Comercios, centros, cultos, etc. ¿Sí? ¿Qué otra tenemos? Este es un edificio posterior aproximadamente del siglo IV, es la biblioteca de Celsus. ¿Sí? Es uno de los lugares más notables. Enseguida de este centro, aquí, atrás de esos árboles, no tengo fotografías, estaría una sección habitacional. Ahorita me preguntaban de dónde vivían. O sea, depende de una especie de condominios que se distinguen por mosaicos muy ricos, tanto en el piso como en los muros, que reflejan una vez más el nivel social y económico de esta comunidad. ¿Sí? En Éfeso. ¿Sí? Ok. Déjame presentar un pequeñito video, que es la descripción. Está en alemán, pero es más bien por las imágenes que podemos ver aquí. ¿Sí? ¿Y dónde lo hace? Una vez más, en las sinagogas, ahí en plural, en Roma parece que había un par de sinagogas, sobre todo en el Trastevere, más allá del río Tíber. Había una región específicamente donde vivían los judíos. ¿Sí? Como aquí en Chicago un poquito años atrás, donde se llegaban los italianos y posteriormente, por ejemplo, los mexicanos o los de Asia, perdón, los de Europa Oriental, de Rumania, sí, donde se van concentrando. Así lo hacían en la antigüedad, por ejemplo, los judíos. ¿Sí? Noten esta línea, algunos eran persuadidos, pero otros no creían. Entonces tenemos todavía grupos en segunda versión de Lucas que estaban pues divididos ante el mensaje. ¿Sí? Algunos se marcharon, no hay persecución, nada más se marcharon. ¿Sí? Y la última palabra de Pablo, por eso es importante. ¿Sí? Habla primero del Espíritu Santo, tema clásico de Lucas. ¿Sí? Bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías el profeta. Y recuerden esta frase. ¿Sí? Por eso les es un tema importante. Ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué les recuerda de este pasaje? Tienen oídos y no oyen. ¿Dónde más discutimos este pasaje en Lucas? ¿En qué contexto? Jesús hablando de parábolas. Exactamente. Sí. Cuando Jesús habla, ¿por qué hablan en parábolas? Lucas, siguiendo Marcos, con algunas modificaciones que vimos, apela a este pasaje de Isaías 6. Que es el tema del endurecimiento del corazón de aquellos que no reciben el mensaje. En el Antiguo Testamento los profetas y ahora en este caso los apóstoles. ¿Sí? Y luego, después de citar a Isaías, pasaje clásico en el Nuevo Testamento también, sepan por tanto, y aquí el giro, que esa salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Es como la conclusión, la gran conclusión de los Hechos de los Apóstoles. Pablo intentó predicar a los judíos, llegaba a las sinagogas, etc. ¿Sí? Pero como estos no lo recibieron, otra vez el pasaje de Isaías, no lo recibieron por esa tradición de Isaías, se vuelve a los gentiles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Noten cómo deja todavía el autor abierta esta problemática reflejada en el concilio de Jerusalén, reflejada en el cisma entre Pablo y Bernabé. ¿Sí? Y Pablo se quedó por 2 años enteros
En la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios. Una vez más, es el punto de arranque, el reino de Dios, ¿sí? Y enseñando todo lo que concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. ¿Sí? Y así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez más, recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito después de las cartas de Pablo, y para entonces Pablo y Pedro incluso ya habrían sido martirizados, ¿sí? La última vez que se menciona el nombre de Pedro es nada menos justo después del concilio de Jerusalén, y ya no se vuelve a mencionar para nada, pero no se nos dice si se quedó, se fue o qué hizo, nada, ¿sí? Y lo interesante es que también al final Lucas no nos dice nada acerca de la muerte de Pablo. No sabemos si Lucas sabría el destino tanto de Pedro como de Pablo, o si deliberadamente haya omitido el martirio de estos dos apóstoles, ¿sí? Al final de cuentas, el objetivo de su obra en Hechos de los Apóstoles es nada menos la propagación, la expansión del Evangelio. Sería muy difícil concluir para Lucas aludiendo o mencionando la muerte de uno o de otro, de Pedro o de Pablo, porque sería tal vez una historia truncada, ¿verdad? Después se terminó como una nota baja en lugar de una nota alta, diciendo que Pablo estaba predicando el reino abiertamente, sin estorbos. Y es como terminamos con los Hechos de los Apóstoles. Sí, ya con los cuantos minutitos que nos quedan, pues primero que nada y de todo corazón agradecerles, ¿sí? Por compartir. Yo aprendí con ustedes aquí, conforme iba estudiando, iba preparando detalles, iba con sus preguntas, con sus comentarios, iba replanteando algunas presuposiciones que yo mismo tenía, pero también agradecerles el compromiso por favor que tienen en los distintos lugares, en las distintas comunidades donde están trabajando, ¿verdad? Y invitarlos a que propaguen ante todo el amor a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y a continuar con sus misiones, ¿verdad? En sus casas, en sus trabajos, en sus parroquias. Gracias, ¿verdad? Lucas y ahora Hechos creo que nos pueden servir como una herramienta para ver cómo, acordémonos, no solamente estudiamos eclesiología, que es la iglesia, sino que hacemos iglesia. Como decíamos al principio, no solamente estudiamos teología, sino que hacemos teología. Eso es muy importante, ese principio es muy importante y está muy vivo en nuestras comunidades. No solo estudiamos teología, sino que hacemos teología, ¿sí? Comentarios de lo que ustedes reciben del curso, del tema. Y una preguntita. Pablo se quedó en Roma, ¿verdad? Según Hechos, sí. Y es donde, según las tradiciones, Pablo murió ejecutado. Decapitado, creo, si mal no recuerdo.